Cordial saludo. En este video vamos a graficar esta función y vamos a aplicar el criterio de la primera derivada para determinar los extremos relativos. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular los interceptos con los ejes. Entonces el intercepto con el eje x, tomamos f de x y lo volvemos cero. En este caso tendríamos que 0 es igual a x al cuadrado por la raíz cúbica de x al cuadrado menos 4. Entonces este producto me da 0 si, solo si el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. De esta manera, pues aquí tenemos que x vale 0 y aquí pues vamos a utilizar la propiedad inversa de la radicación. Entonces este y este se cancela y me queda x al cuadrado menos 4 igual a 0. Esto es una diferencia de cuadrados. Aquí tengo otro producto de números reales que me tiene que dar 0. En este caso, el número que me anula este primer factor es 2 y el número que me anula este otro factor es menos 2. Y de esta manera ya tenemos los intersectos con el eje x. El intersecto con el eje f de x, hacemos x igual a 0, entonces f de 0 es igual a 0 al cuadrado por la raíz cúbica de 0 al cuadrado menos 4 y esto nos da 0. Entonces tenemos que el intersecto con el eje f de x es 0. Bueno, ahora vamos a calcular los números críticos. Vamos a calcular los números críticos. Es decir, vamos a calcular aquellos números o puntos donde van a ocurrir los máximos o los mínimos. Entonces vamos a tomar la función, que en este caso sería x al cuadrado por x al cuadrado menos 4 a la 1/3. Vamos a escribir de esta manera para poder derivar. Vamos a calcular la derivada y esa derivada la igualamos a 0. Y los números que me anulan la derivada son los números críticos. En este caso, pues vamos a derivar como un producto. Tomamos el primer factor por la derivada del segundo factor. Aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. Bajo el exponente, al exponente le resto 1, o sea, 1/3 menos 1 da menos 2/3 por la derivada interna, que sería 2x, más el segundo, escribo el segundo factor por la derivada del primer factor, que es 2x, y esta derivada se tiene que anular. Entonces vamos a escribirla mejor. La derivada es igual a x al cuadrado sobre 3 veces x al cuadrado menos 4 a la 2/3. Aquí vamos a multiplicar 2x por x al cuadrado daría 2x al cubo. Entonces vamos a escribir más 2x por x al cuadrado menos 4 a la 1/3. Y esto es igual a 2x al cubo más 6x por x al cuadrado menos 4 a la 1/3 por x al cuadrado menos 4 a la 2/3 sobre, vamos a colocar aquí sobre, y 3 veces x al cuadrado menos 4 a la 2/3. Entonces f' de x va a ser igual, entonces tendríamos 2x al cubo más 6x por, resulta que aquí tengo dos potencias con la misma base. Entonces voy a colocar la base, que en este caso sería x al cuadrado menos 4,
y vamos a sumar exponentes. 1/3 más 2/3 daría 1. Y esto sobre 3 veces x al cuadrado menos 4 a la 2/3. Y esto es igual a 2x al cubo más. Vamos a aplicar aquí la propiedad distributiva. Esto haría 6x al cubo menos 24x sobre 3 veces x al cuadrado menos 4 a la 2/3. Y esto es igual a 8x al cubo menos 24x sobre 3 veces x al cuadrado menos 4 a la 2/3. Y esta derivada se tiene que anular. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. La derivada nos queda de esta manera. Menos 24x sobre 3 veces x al cuadrado menos 4 a la 2/3. Listo. Y esto es igual a 0. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Para que esta derivada se anule, tenemos que el numerador tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esa ecuación. Aquí factor común que es 8x. Aquí tenemos que 8x vale 0 o x al cuadrado menos 3 tiene que valer 0 ya que eso es un producto de dos números reales. Entonces x es igual a 0 entre 8, x es igual a 0. Listo. Y de acá x al cuadrado es igual a 3, entonces x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 3. Aquí salen dos números críticos y el x igual a 0 tendríamos tres números críticos. Tenemos otro tipo de números críticos donde la derivada no está definida. Entonces en este caso la derivada se indetermina si x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Entonces de aquí tenemos que x menos 2 por x más 2 es igual a 4. El número que me anula este factor es 2 y el que me anula este factor es menos 2. Listo. Estos son posibles picos. Los picos ocurren cuando la derivada no está definida o se indetermina. Listo. Entonces tenemos tres números que van a ser los puntos críticos. Calculamos las respectivas imágenes. La imagen de 0, en este caso es 0, tendríamos el punto 0,0. La imagen de menor raíz de 3 es igual a ¿quién? Entonces lo evaluamos en la función, que en este caso sería menor raíz de 3 al cuadrado por la raíz cúbica de menor raíz de 3 al cuadrado y aquí menos 4. Entonces esto es igual a menor raíz de 3, perdón, menor raíz de 3 al cuadrado. Ese cuadrado cancela la raíz. Esto daría menos 1 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. O sea que tendríamos 3 por la raíz cuadrada de 3 menos 4. Perdón, la raíz cúbica. Entonces en este caso sería la raíz cúbica de menos 1 por 3. Entonces esto es igual a menos 3. Entonces tendríamos que para el punto menos raíz de 3, la otra componente sería menos 3. Y para el punto raíz de 3,
tendríamos la misma imagen. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el criterio de la primera derivada para determinar si estos puntos son máximos o mínimos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ubicar los puntos en una recta, ubicamos los puntos críticos que me anulan la derivada, que en este caso sería menos raíz de 3, 0 y raíz de 3. Y ubicamos los puntos que me indeterminan la derivada, que en este caso sería menos 2 y 2. Listo. Entonces voy a tomar la derivada, que sería esta función. Esta sería la derivada. Y aquí en esta derivada yo voy a tomar unos valores a prueba. Por ejemplo, un valor que esté de menos infinito hasta menos 2, puede ser el menos 3, lo evalúo en esa función primer derivada y lo único que voy a determinar es el signo. Entonces, por ejemplo, aquí al evaluar el menos 3 me produce un signo negativo, entonces ese lo voy a colocar en la respectiva región. Entre menos 2 y menos raíz de 3 voy a tomar un valor a prueba, voy a tomar por ejemplo menos 1.9 y esto se evalúa en la primer derivada y efectivamente pues es fácil comprobar de que esto me produce un signo menos. Entonces coloco el menos en la respectiva región. Tomo un valor a prueba entre menos raíz de 3 y 0, por ejemplo el menos 1. En este caso se evalúa en la derivada y esto produce un número positivo. Entonces lo único que yo tengo que mirar son los signos de la derivada y esos signos se colocan en las respectivas regiones. Entonces aquí están los valores a prueba y ahí están los respectivos signos. Entonces vamos a mirar los cambios de signo. Por ejemplo, en este pico, en menos 2, mire que aquí no hay cambio de signo. O sea que en menos 2 no va a haber ningún máximo y no va a haber ningún mínimo. Por ejemplo, en menos raíz de 3 sí hay un cambio de signo. Cambia de negativo a positivo. De negativo a positivo, esto implica de que hay un mínimo. En cero también hay un cambio de signo. Cambia de positivo a negativo. Eso quiere decir que en cero hay un máximo. La función va a tener un máximo. Aquí en raíz de 3 hay un cambio de signo. Cambia de negativo a positivo. O sea que aquí vamos a tener un mínimo. Y en 2 vemos que no hay cambio de signo, o sea que no hay ni máximo ni mínimo. Entonces ya tenemos los mínimos, los voy a colocar aquí en rojo. Tenemos unos puntos que son mínimos. Los mínimos serían los puntos menos raíz de 3, menos 3 y raíz de 3, menos 3. Y tenemos un punto máximo, que sería el origen, 0,0. Entonces ya con esta información pues se hace la respectiva gráfica. Se ubican los puntos, los interceptos con los ejes y se grafica la función. En este caso la función va a tener esta forma. Entonces aquí vemos por ejemplo que este punto de acá, menos 1.74, este punto de acá sería raíz de 3, menos 3, ¿sí? Aquí vemos de que este punto es un mínimo. Y este punto de acá sería menos raíz de 3, menos 3. Tenemos los interceptos con el eje X. Este es un intercepto con el eje X. Acá en 2. Y tenemos el otro intercepto con el eje X acá en menos 2. Y el otro intercepto acá en el origen. Aquí vemos de que el origen es un punto máximo.
y esta sería pues la forma de la función, esta sería la respectiva gráfica. Bueno, eso es todo por hoy, espero que con este video hayan aclarado algunas dudas.